La Iglesia Bolívar te invita a sus reuniones presenciales todos los domingos. El primer culto a las 9 de la mañana, el segundo a las 10:30 y el culto quechua a las 12 del mediodía. También te invitamos a nuestros servicios en línea. Comenzamos a las 9:45 de la mañana con el servicio infantil. Continuamos con el servicio general a las 10:30 de la mañana y finalizamos a las 19 horas con el estudio bíblico. Todos nuestros servicios se emiten vía Facebook y YouTube. De igual manera, te invitamos a las diferentes reuniones en Zoom en los siguientes horarios. Los preadolescentes de 10 a 12 años de edad se reúnen los domingos a las 11:30 de la mañana. La prejuvenil de 13 a 17 años de edad se reúne los sábados a las 17 horas. La SOCIE, jóvenes de 18 a 24 años de edad, se reúnen los sábados a las 20 horas y los domingos la escuela dominical a las 9:30 de la mañana. También invitamos a las señoritas de 18 a 24 años de edad a participar del arreo de chicas todos los miércoles a las 19 horas. De la misma manera, invitamos a los jóvenes de 18 a 24 años al arreo de chicos todos los viernes a las 19 horas. Ahora la SOCIE también te invita a sus reuniones presenciales, cada 2 sábados en nuestra iglesia. El grupo Kairos, jóvenes de 25 años en adelante, se reúnen los lunes a las 20:30 horas. La Sociedad Femenil también se reúnen todos los martes a las 15 horas con el estudio titulado En el desierto aún puedo florecer. La Iglesia Bolívar también te invita a sus grupos de estudio bíblico a través de Zoom en los siguientes horarios. El grupo de estudio Bernabé para personas mayores de 25 años se reúne los días sábados a las 19:45 con el estudio del libro de Hechos. Clase Benjamín para parejas de casados de 0 a 10 años ahora se reúnen en su nuevo horario, los martes a las 19:30 horas. El grupo Judá para parejas de 10 años de casado en adelante se reúne los días viernes a las 19 horas con el estudio titulado Los 5 lenguajes del amor. El grupo Hombres de Valor para hombres casados te invita a sus reuniones en Zoom en su nuevo horario, ahora cada lunes a las 20 horas. El grupo Mujeres de Valor para mujeres casadas se reúne cada viernes a las 20:30. El Club Avanza de nuestra iglesia también tiene sus reuniones vía Zoom todos los sábados a las 15 horas. Para más información, comunícate con la hermana Castulia Vargas o la hermana Nancy de Tambo. El Ministerio de Oración de la Iglesia Bolívar te invita a sus reuniones todos los martes a las 20 horas vía Zoom. La Escuela de Líderes de la Iglesia Bolívar también te invita a las reuniones de estudio bíblico a través de Zoom cada jueves a las 19 horas. El Departamento Quechua de la Iglesia Bolívar te invita a sus reuniones en quechua a través de Zoom en los siguientes horarios. Culto general los días domingos a las 15 horas. Escuela de Líderes, domingo a las 20 horas. Reunión de Sociedad Femenil cada viernes a las 15 horas. Y la reunión juvenil todos los sábados a las 20 horas. Si deseas visitarnos, la oficina de nuestra iglesia atiende en los siguientes horarios. Estamos ubicados sobre la calle Bolívar número 381, entre 25 de Mayo y España. Es una invitación de la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar. El mensaje de esta noche lleva por título Una charla con Jesús, de la serie Parábolas del Maestro. La lectura bíblica se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 15. La palabra del Señor dice así: Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra leída en esta noche. Buenas noches, queridos hermanos. Quiero invitarle esta noche a compartir conmigo unos momentos en la palabra de nuestro Señor, y para esto vamos a encomendar este tiempo en sus manos. Señor Jesús, estamos muy agradecidos por este tiempo que nos regalas juntos de poder meditar en tu palabra, y queremos pedirte que, Señor, seas tú guiándonos y hablando a cada uno de nuestros corazones. Encomendamos este tiempo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Qué gusto, querido amigo, querido hermano, poder compartir este tiempo una vez más con usted. Y qué mejor poder meditar en la palabra de nuestro Señor. Esta noche quiero invitarle a compartir conmigo y a pensar en cómo sería una charla con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué haría usted si pudiera tener la oportunidad que tuvo Nicodemo, uno de los fariseos más conocidos en su tiempo, un hombre muy importante, pero que entre todo esto, aparte de tener la oportunidad de conversar cara a cara con Jesús, también tuvo que enfrentar algunas cosas de su vida? Y vamos a ir desglosando este tema, y quiero invitarle que vaya junto conmigo a la palabra, al libro de Juan en el capítulo 3. Tengo una versión un poquito diferente, pero quiero que usted me siga. Desde el versículo 1 hasta el versículo 15 es el relato de la historia donde se encuentra Nicodemo con Jesucristo. Y dice que es la versión que yo tengo, dice: había entre los fariseos un hombre muy importante llamado Nicodemo. Una noche fue a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Jesús le respondió: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo preguntó: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? ¿Es que puede volver al seno de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le respondió: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañe que te diga: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oyes su voz, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Y Nicodemo preguntó: ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y atestiguamos lo que hemos visto, y a pesar de todo, no aceptamos nuestro testimonio.
Si os hablo de cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo me creeráis si os hablara de cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Qué interesante este encuentro de Nicodemo con Jesucristo. Qué interesante la manera en que Jesús, comienza a hablar con él. Y vamos a ir viendo algunos puntos o algunas cosas, denotando algunas cosas en este pasaje. Como bien dicen los primeros versículos, Nicodemo era muy importante, era uno de los principales de los fariseos en este lugar. Ellos se encontraban en Jerusalén, ya que Jesucristo había ido a Jerusalén a hacer, por motivos de la Pascua, él estaba pasando un tiempo en Jerusalén, y es ahí donde Nicodemo, que ya conocía, ya había oído hablar de Jesucristo y de las cosas, de las maravillas y los milagros que Jesús hacía, tenía el deseo de conocerlo. Nicodemo era, como les había explicado, una persona muy importante, un fariseo muy importante, pero junto a Gamaliel, que era otro de los fariseos, eran los que más, si se puede decir así, toleraban o estaban más predispuestos a escuchar sobre las enseñanzas de Jesús. Pero una cosa que quiero hacer, que usted note en este inicio del pasaje, es que Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche. ¿Y por qué lo hizo de noche? Nicodemo era, como les decía, una persona muy especial, una persona muy recta, era bueno, era considerado un buen hombre, por eso era uno de los principales de los fariseos. Pero el orgullo, el respeto humano y el preconcepto que la gente podía tener sobre este encuentro que él quería tener con Jesucristo, constituyeron un impedimento muy grande para que Nicodemo se acerque a Jesús a la luz del día. Nicodemo era un hombre bueno, deseaba con todo su corazón encontrarse con Jesucristo, conversar con él y sobre todo eliminar algunas dudas. Pero como era rico, como era importante, era un maestro de la religión farisaica, era uno de los principales fariseos, no quería que el pueblo y los otros sacerdotes descubriesen el anhelo de su corazón de tener un encuentro personal con Jesús. Así que decide, como dice el versículo, fue a ver a Jesús en la noche, cuando nadie lo estaba viendo. Y cuando llegó a la casa donde estaba Jesús hospedado, se acerca a él y le dice: Rabí, sabemos que eres un maestro venido de parte de Dios, pues nadie que hace los milagros que tú haces puede hacerlo si no está Dios con él. Nicodemo sabía lo que Jesús hacía, sabía quién lo había enviado, tenía el conocimiento de quién provenía este hombre. Por la forma en que él se acerca y saluda a Jesús, podemos entender que no era incrédulo, que no era enemigo de Jesús, sino que creía en los milagros que Jesús había realizado y todo lo que él había escuchado sobre este hombre, especialmente en este tiempo cuando Jesús fue sanando muchos enfermos mediante transcurría su ministerio. Nicodemo creía en todo eso. Y él estaba en desacuerdo en algunas cosas con los sacerdotes, con los demás fariseos. Mientras estos decían que Jesús estaba influenciado por algún demonio, Nicodemo creía completamente que la influencia que tenía este hombre provenía de Dios. Y por eso le dice esto: nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está con Dios, si no está Dios a su lado. ¿Qué le faltaba a Nicodemo para volverse cristiano, queridos hermanos? ¿Qué le faltaba a Nicodemo para seguir a Jesús? Él creía en los hechos, él creía en los fenómenos, como algunos le llaman.
Él creía en todo lo que Jesús había hecho hasta este momento y se lo atribuía a que Dios estaba con él. Pero ¿por qué no se presentó Nicodemo como un seguidor de Cristo? ¿Qué faltaba en la vida de Nicodemo? Como les digo, Nicodemo creía en todo lo que Jesús había hecho. Pero un punto que quiero denotar aquí es que así como Nicodemo, muchos de nosotros creemos en las cosas que Dios hace, pero no creemos en la palabra que Él enseña. No creemos en el mismo Jesús. Nos quedamos en los hechos, en las cosas que hemos escuchado de este hombre, pero no le creemos a Él. Y esto es algo que a Nicodemo le faltaba, y es por eso que Jesús empieza y la primera frase que le dice es a Nicodemo después del saludo, según el capítulo 2. Si usted puede revisarlo en su Biblia. Jesús le contesta y le dice: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Qué saludo más interesante que Jesús le da a Nicodemo. Qué respuesta tan interesante después de que Nicodemo lo saluda de la forma en que lo saluda. Y esto me hace pensar, queridos hermanos, que no basta en decir que creemos en los hechos que vienen de Dios. Es necesario saber cómo vienen ellos de Dios, a través de qué o por qué tenemos que creer en este Señor Jesucristo que hace milagros. Pero el milagro más grande, como relata el Sermón del Monte, es confirmar que Dios nos ha dado la oportunidad de tener una vida eterna a su lado. Y esta era la duda que tenía Nicodemo. Nicodemo no sabía, no tenía la certeza de qué es lo que le esperaba a él más allá de la vida. Y Jesús conocía que esta era una parte débil en la vida de Nicodemo. Y por eso fue que después del saludo que Nicodemo le dio, le dijo: en verdad digo que si alguien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aún con todo el conocimiento que Nicodemo tenía de la palabra, era un fariseo, era un estudioso, sabía de lo que estaban hablando. Usted conoce la historia. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre ya siendo viejo volver al seno de su madre y nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo, a la edad que tengo, nacer de nuevo? Y Jesús simplemente le responde, le dice: en verdad te digo que si alguien no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido del Espíritu es nacido del Espíritu. No te maravilles, Nicodemo, le dice Jesús, en que te diga que es necesario volver a nacer de nuevo. Y hermano, estamos comenzando un año. Hemos pasado un año 2020 difícil. Un año 2020 en el que hemos tenido que aprender a desarrollar nuestra vida cotidiana de una manera diferente. Desde el inicio de la pandemia, el hecho de estar encerrados, el hecho de volver a salir, el hecho de volver a trabajar,
el hecho de acostumbrarnos a esta nueva normalidad de poder utilizar, de tener que utilizar un barbijo, de tener que tener alcohol para desinfectarnos, de tener los cuidados que debemos tener, nos han enseñado a vivir de una manera diferente. Y creo que en el desarrollo de este tiempo, en algún momento algunos hemos perdido el norte. Y así como Nicodemo damos por sentado o hemos dado por sentado que conocemos a este Jesús de los hechos, a este Jesús que vino, que hizo maravillas, a este Jesús que vino y sanaba enfermos, que enseñaba, que levantaba muertos de la tumba. Hemos dado por sentado que lo conocemos. Y en el transcurrir de este tiempo, muchos de nosotros hemos vuelto a Él y hemos entendido que debemos renovar este nacer de nuevo, que debemos renovar y cultivar esta relación directa con Dios, así como la que quería tener Nicodemo. Hemos tenido el error, tal vez así como Nicodemo, de cuidarnos de los prejuicios, del qué dirán, del qué voy a hacer si se enteran mis vecinos ahora que estoy tanto tiempo en la casa, que soy cristiano. ¿Qué voy a hacer si ellos saben que voy a una iglesia, que me congrego? Qué difícil ha debido ser para Nicodemo el esconderse, ir de noche, buscar a Jesucristo y querer tener un encuentro personal con Él a escondidas. Y sabe que, mi hermano, muchos de nosotros hemos cometido el mismo error. Hemos escondido nuestra relación con Jesucristo de las demás personas por mantener un estatus, por el qué dirán. Y Jesús es muy claro con Nicodemo y con usted y conmigo, querido amigo, esta noche. Y Él nos dice, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no va a entrar, no va a ver, no va a poder gozar del reino de Dios. Es necesario nacer del Espíritu, es necesario que usted y yo entendamos que debemos renunciar, como decía Pablo, a nosotros mismos y dejar que Dios tome el lugar principal en nuestra vida. Es necesario que nuestra vida mengue, es necesario que nuestra vida vaya en declive para que Dios tome el lugar principal en mi vida, para que Dios tome el lugar principal en su vida. El Señor nos dice en su palabra en Juan que necesitamos nacer del Espíritu y vivir en el Espíritu. Lo que es nacido de la carne es carne. Somos humanos. Hemos venido a este mundo con una forma y separados de Dios por el pecado. Pero el Señor nos da la oportunidad de nacer de nuevo, de nacer en el Espíritu. Y lo que es nacido del Espíritu, ese Espíritu, y le pertenecemos a Jesús cuando usted y yo le aceptamos como nuestro Señor y Salvador y reconocemos que somos pecadores. Muchos de nosotros, así como Nicodemo, hemos quedado con la boca abierta sin entender al inicio qué significaba esto de nacer de nuevo. Y Jesús nos dice, no te maravilles si te digo que es necesario que nazcas de nuevo. La actitud de Nicodemo se parece a muchos de nosotros con esta misma actitud de sentir la necesidad de volver a Jesucristo, de sentir la necesidad de buscarle a Él, de sentir la necesidad de que Él llene ese vacío que yo y usted tiene en su corazón. Al mismo tiempo Jesús, aunque conocía el corazón de Nicodemo, se queda admirado al ver que Nicodemo no podía entender esta palabra tan clara.
y le dices, tú eres maestro, tú enseñas a los otros y no entiendes lo que te estoy enseñando. ¿Cuántas veces Jesús nos ha dicho esto? Tú asistes a la iglesia, tú has escuchado sobre mí, algún momento has compartido sobre mí, pero te has olvidado que es necesario que renuncies a ti y que dejes que yo tome el lugar principal. Si podría sentarse usted esta noche al lado de Jesucristo, frente a frente, cara a cara, y Jesús le dijera, es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios, ¿estarías dispuesto? Como les decíamos, he terminado un año 2020 complicado. Estamos a pocos días de haber iniciado este año, con nuevos retos, con esperanza, con la esperanza de que el Señor nos va a regalar días mejores, con la esperanza de que esta enfermedad, según la gracia de nuestro Señor, vaya disminuyendo, con la esperanza de poder mantener un trabajo, o con la esperanza de que el Señor va a proveer un nuevo trabajo para los que hemos quedado sin trabajo, con la esperanza de que el Señor nos va a proveer salud. Mi hermano, el Señor ha sido fiel, amigo, el Señor ha sido fiel contigo durante todo este periodo. Y lo único que Él ha ido diciéndote de una o de otra manera, a través de una u otra circunstancia, es que es necesario nacer de nuevo. Es necesario que usted y yo repensemos cómo está nuestra vida delante del Señor y tomemos la decisión de comenzar este nuevo año con la mirada puesta en Jesucristo, con el anhelo de que nuestra vida vaya en menos y que la vida de Jesús, de Jesucristo, vaya creciendo más en nosotros. El capítulo 15 termina diciendo, para que todos los que creyeran en sus palabras, en lo que Jesús predicaba, tengan vida eterna. No solo creer como creía Nicodemo en los hechos, sino creer en las palabras de Jesucristo y en el deseo que Él tiene de cambiar nuestras vidas. Querido hermano, que este inicio de año podamos meditar y que sea el reto para usted y para mí de renovarnos en el Señor, de volver a Él y decirle, Señor, aquí estoy otra vez. He fallado, he pecado, me he alejado de ti, he intentado o hecho las cosas a mi manera y no a tu manera. Pero Señor, aquí está mi vida otra vez para que tú la transformes. Y querido amigo, si tú no has tenido esta oportunidad de poder acercarte a Jesucristo y poder entregarle tu vida, este es el momento. Este es el tiempo en el que el Señor ha preparado para que tú puedas abrirle tu corazón y dejar que este Dios que nosotros conocemos, este Padre de amor y de misericordia, tome tu corazón y lo llene. Tome tu corazón y lo cambie. Que comencemos este año, queridos hermanos, con el deseo, con el anhelo de agradar y servir a Jesús, con el deseo de decir, estoy dispuesto a nacer de nuevo. Estoy dispuesto a dejar mis cargas sobre ti. Estoy dispuesto a que tú me uses. Que no nos limitemos a lo que hemos escuchado y a lo que hemos creído, sino que realmente tengamos un encuentro personal con el Dios de los milagros.
y que haga un milagro en nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has guiado, porque hasta aquí tú nos has protegido. Y Señor, en este momento queremos entregarte una vez más nuestros deseos, nuestros anhelos. Queremos entregarte nuestros corazones para que una vez más tú los tomes y así como un alfarero los tomes como un barro nuevo y lo formes de la manera que tú has previsto para nuestras vidas. Queremos ser guiados por ti, queremos seguirte, queremos agradar tu corazón. Es difícil renunciar a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos. Pero Señor, entregamos nuestros corazones a ti una vez más. Te damos gracias porque eres un Dios de amor y de misericordia que está dispuesto a perdonarnos y a guiarnos y a limpiarnos de nuestra maldad, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta misericordia. Gracias por tu Hijo, por su muerte en la cruz y porque gracias a eso podemos tener salvación. Bendice a cada uno de los amigos que nos han escuchado esta noche. Que Señor, en algún momento ellos puedan abrir su corazón y entregarte su vida. Bendice a cada uno de mis hermanos que esta noche ha podido escuchar tu palabra, que el Señor haya servido para que volvamos a tener un reencuentro contigo, un reencuentro sincero, un reencuentro dispuesto a dejar que tú obres en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por conectarte hoy. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar y en Instagram como @Iglesia Bolívar. También puedes llamar a nuestra iglesia al 422-3439 en horas de oficina. O si prefieres, puedes comunicarte con nuestros pastores a los siguientes números. Este servicio fue presentado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar.